FM Nuestras Voces. Aquí comienza 4, 3, 2, 1. 5 a marzo. Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos. Esas caras diciendo que todo va a estar bien. Y va a estar bien. Cantando a pesar de las llamas. La 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 la. Bueno, último programa de 5 a marzo, esta vez desde la calle y desde el acto por la memoria, la verdad y la justicia de este 24 de marzo aquí en San Martín y Fadul de la ciudad de Ushuaia. Estamos todos acá, Lucas, Florencia, María y Eloísa, ¿cómo están? ¿Cómo va? Tanto tiempo, hace como una semana movida. Estábamos haciendo el raconto hace un ratito y hubo mucha cosa, mucho vaivén, pero estamos acá, no podíamos no estar un 24 de marzo transmitiendo en vivo. Bueno, hermoso encuentro para este último programa, acá también escuchando a los oradores, participando de este evento que realmente sumó mucha gente, muchas organizaciones, así que bueno, nada mejor que esto para cerrar. Y esto sigue, dentro de poquito nos espera la marcha para terminar con un documento conjunto que se consensuó entre las distintas organizaciones y bueno, y esperamos tenerlo acá dentro de un ratito en el programa. Sí, hola, feliz de poder estar compartiendo la fecha acá con los compañeros y un poco conmovido también por la fecha y porque es el último programa, así que bueno, vamos a ver cómo sale todo. Bien, y vamos a tener el documento conjunto provincial, pero también se va a hacer lectura del documento nacional. Eso dentro de un tiempo en la Plaza de la Memoria. Se va a marchar desde aquí, desde Fadul y San Martín, se va a hacer la movilización hasta la Plaza de la Memoria para leer los documentos. Mientras tanto, hay oradores en radio abierta y música, e incluso estuvieron cantando, estuvo Cristian Snack cantando, que después lo vamos a escuchar. Y también Julio Beriau se presentó por el SUTEF y CTA con un documento que se armó desde el sindicato y desde la Central de Trabajadores. La semana pasada transmitimos en vivo desde el Foro por la Educación Pública y Popular, desde el IPES, donde se hizo allí el foro el viernes y el sábado, y lo podemos escuchar en FM Nuestras Voces, en el streaming. Estamos pasando todo ese foro en distintos horarios. Así que les voy a dar los horarios. A las 6 de la mañana, y también se repite a las 3 de la tarde, estamos dando lo que es la apertura, que estuvo a cargo de la vicerrectora del IPES, también estuvo Horacio Catena, Pablo López Silva de la Municipalidad de Río Grande por el tema de los bachilleratos populares, Roberto Elizalde, el director de los bachilleratos populares en la Argentina de Río Sal. También estuvo en esa mesa el rector del IPES, Florentino Ameguino, Jorge Enciso. Que ya estuvo en otra oportunidad, que en este momento están en asamblea y en constante movimiento por lo que les está pasando, por el recorte de horas que tuvieron los compañeros en el instituto.
Sí, eso sigue. Hoy hubo una asamblea, estuvo Josefina García con el representante legal, el doctor Aciar, del sindicato, para asesorar también en los temas que tienen que ver con lo legal, por un recorte de horas que hay que ver si lo pueden hacer de la manera que lo están haciendo. Esa fue la apertura del foro. Luego de eso comenzó la disertación de Carlos Brandao, el pedagogo, compañero de Paulo Freire, cofundador de la educación popular. Conmovedor estuvo la... Sí, la verdad que muy cálido Carlos Brandao en su exposición. Ese lo pueden escuchar todos los días a las 7 de la mañana en el streaming, en FM Nuestras Voces, y se vuelve a repetir a las 4 de la tarde para aquellos que lo quieran escuchar. Después de eso, que lo pueden escuchar a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde, está la exposición que hizo Alfonso Torres, de Colombia, también de la educación popular, y luego de eso, a la tarde hubo una mesa de diálogo abierta que tenía que ver con trabajadores y situación socioeducativa en América Latina. En esa mesa, antes de comenzar esa mesa, se firmó el convenio entre SUTEF, Río Sal y Renacer para hacer el bachillerato popular en Renacer. Y en esa mesa estuvo Mónica Costa hablando por la cooperativa Renacer, estuvo también Diego Alcántar de México. Él es un profesional del estudio de ciencias sociales de la UNAM, de la Universidad de México. También hizo su exposición. También estuvo allí Sebastián Patitucci, secretario de prensa del gremio de docentes autoconvocados de Formosa, de GDA. También estuvo el compañero también docente mexicano de educación popular, de los bachilleratos populares, Dani Becerra, representante del sindicato del CEN-SNT de Michoacán, México, donde hizo una exposición muy brillante sobre el trabajo que hace el sindicato en lo pedagógico, en el campo pedagógico, y la producción incluso de los textos de estudio. Además estuvo Ignacio Moniño, que es de los bachilleratos de Chilaver, de Buenos Aires, también es de la universidad, es un antropólogo. Luego, eso lo pueden escuchar todos los días a las 10 de la mañana, ¿no? O también a las 19 horas. Destaco la participación del compañero de México cuando describió la experiencia zapatista en educación. Eso estuvo muy interesante. Y la verdad, y también la calidez del compañero de Formosa, que la verdad que fue en algunos momentos fue muy cálido y muy con mucho humor. Se tomaba toda la situación. Sí, lamentablemente algunas partes de esa exposición no están, porque agarró el micrófono Patitucci y empezó a usarlo de puntero y señalaba el pizarrón con el micrófono. Después dejó el micrófono arriba de la mesa y siguió hablando a sotoboche. Entonces eso se perdió, digamos, tanto en la transmisión en vivo que estábamos haciendo como en la grabación. Bueno, da un manto de misterio al foro. La verdad que estuvo muy gracioso. Por eso. Sí, estaba apasionado el compañero. Enardecido en la explicación, y fue la verdad que muy gustoso escucharlo. Bien, estuvo moderado por Marina Ampudia, que luego participó de la otra mesa que tenía que ver con el recordatorio de los 100 años de la reforma universitaria, que estuvo el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Rosario, Franco Bartolacci, también María Ampudia, antropóloga social, ¿no? También integrante de Riosal Claxo, cofundadora de los bachilleratos populares en la Argentina, el compañero Gustavo Nieto,
que es secretario de Extensión de la Universidad Nacional de Cuyo, también de Río Sal, de Mendoza, y también estuvo allí el representante de la Universidad de Tierra del Fuego, Luis de Laza, también exponiendo el tema del recordatorio de los 100 años de la reforma universitaria. Eso lo pueden escuchar todos los días a las 13 horas, ¿sí? Y también se vuelve a repetir a las 22. Bueno, un programa completo para el que se perdió el foro, que estuvo más que interesante, la verdad que con mucha calidad y con personajes realmente de la educación muy prestigiosos. Bueno, el sonido que ustedes escuchan de fondo es porque sigue estando el evento de hoy, que tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia, por el día de hoy, del 24 de marzo. Hubo pintadas en el asfalto de pañuelos, hubo baile, mucha circulación de gente. SUTEF estuvo repartiendo chocolate y también se repartió tortas fritas, y todos estuvieron colaborando con esta organización, realmente muy cálido, y la verdad que está bueno poder juntarnos entre todos para empezar a hablar acerca de la memoria, encontrarnos con nuestros hijos en la calle y bueno, y poder transmitir a aquellos que vivieron, como hubo testimonios, aquellos que vivieron situaciones en la última dictadura militar, transmitiendo sus memorias, y también aquellos que no pudieron ser protagonistas, digamos, poder empezar a recorrer un camino de compartir lo que se ha estudiado, lo que se ha visto y lo que no se quiere volver a repetir. Sí, seguramente. También hubo un baile de tango al principio dedicado a Falcón, muy interesante. Y bueno, la gente se acerca, está todo muy tranquilo, es un clima muy agradable. Van pasando los oradores, la gente está escuchando, tomando su chocolate, comiendo tortas fritas. Está pintando un mural también, donde participan todos, artistas y no artistas, que también está buenísima la idea, tableros de ajedrez para compartir. Y bueno, y también tenemos que hablar de la paritaria que fue suspendida, que iba a ser en el día de ayer, y el gobierno, la mesa salarial docente, que el gobierno llama paritaria, que la suspendió el gobierno y la pasó para el día 4 o 5 de abril, ahora no recuerdo bien. También hay que recordar que en los últimos 2 encuentros no llevó ninguna propuesta al gobierno en relación al aumento hacia los docentes. Los otros gremios pudieron también aportar algunas cuestiones que tienen que ver con la propuesta, pero realmente creo que no nos estamos entendiendo con el gobierno, que va pateando para adelante la negociación y se está complicando un poquitito. Son 3 encuentros ya que el gobierno, en el caso de ayer, se suspendió, y los 2 anteriores simplemente habló de cualquier otra cuestión menos de lo netamente salarial, y seguimos sin tener novedades después de 2 años y medio que llevamos sin aumento y con una pérdida grande en cuanto a el poder adquisitivo de todos los trabajadores de la educación, ¿no? Y es una cuestión que va generando angustia, porque en el diario vivir suben los colectivos, suben los taxis, en el supermercado no le vamos a contar a nadie nada que no sepan, y se está haciendo muy difícil. Hay muchos compañeros que alquilan, que tienen créditos y demás, y que están viendo que la situación los está agobiando de manera que se va incrementando, ¿no? Ayer hubo una marcha que, bueno, para empezar a visibilizar también que si bien los chicos están en las aulas y el docente está dando clase, aún así el gobierno no estaría tomando en cuenta la necesidad de sentarse a discutir seriamente acerca del salario docente.
Así que también hubo esta semana, sí, caída de comisiones, de gente que estaba trabajando en distintos lugares afectados por gobierno para el asesoramiento y la atención de distintos lugares en la educación, como por ejemplo ser referente del Plan Nacional de Lectura y otros estamentos que necesitaban docentes de referencia. Y bueno, estas comisiones han caído con un gran aparato de prensa atrás diciendo que eran docentes que no estaban, por poco porque no estaban trabajando, que estaban haciendo la nada, y en realidad tiene que ver con el sistema educativo y tiene que ver con el funcionamiento, y eso provoca también caídas de suplencias y gente que no está en lugares claves de discusión. Sí, por ejemplo, muchas maestras jardineras que volvieron de esas comisiones ingresan a la sala ahora una vez que ya los chicos hicieron la adaptación con la maestra que tenían al principio de año, y bueno, tienen que hacer la adaptación otra vez. Bueno, bastante desprolijo el manejo que hace el gobierno provincial, y queda para pensar, ¿no? 182 comisiones que el gobierno tomaba. ¿Qué pasaba con eso? Parece que o no se usaban o se usaban para otra cosa, o qué es lo que hay ahí en esas 182 comisiones que, bueno, ahora estarían volviendo a sus escuelas, a sus colegios, a sus jardines de donde los habían tomado, ¿no? Además de eso, vamos a tener entrevistas que vamos a hacer acá con los participantes de este evento, así que vamos a ir escuchándolas. Vamos a escuchar las canciones que cantó Christian Schnack, que estuvo acercándose acá y trayéndonos su música. También al cierre vamos con un análisis que hace sobre la carta abierta, acá Lucas, nuestro compañero. ¿Querés contarnos un poquito, más o menos, adelantarnos qué va a ser eso? Y vamos a leer un fragmento de la carta de Rodolfo Walsh a la dictadura, y vamos a estar prestando atención a ciertos puntos que no son tan frecuentemente analizados. Vos decías que tenía más que ver con la parte económica que él analiza en esa carta abierta, ¿no? Exactamente. Yo vuelvo un segundito atrás, pero hay algo que no dijimos y que sucedió y es muy grave esta semana, y es que en la ciudad de Río Grande, en uno de los CENS, se dio de baja a aquellos intérpretes de lengua de señas que le facilitaban a aquellos mayores de 18 que querían hacer su secundario la posibilidad de hacerlo. Esto es doblemente grave porque, por un lado, se quitan puestos de trabajo, seguimos perdiendo puestos de trabajo, pero además se está privando del derecho constitucional a la educación de personas que sin los intérpretes no podrían hacer estos estudios, porque una persona hipoacúsica no es cierto que se maneja leyendo los labios a diestra y siniestra en el nivel que una persona tiene que estudiar, y estos intérpretes lo que permitían era justamente la educación como corresponde, completa, y sin que hubiese algún tipo de grieta, palabra que se usa mucho pero que este gobierno le está generando y cada vez más grande. Bien, y paso un aviso que está circulando por las redes sociales, por los grupos de WhatsApp, que dice así, lo voy a leer textual. Dice: permiso, hola, te cuento que un alumnito mío de la escuela 1 se le quemó la casa anoche, falleció su abuelito y toda la familia tienen quemaduras leves, pero aún siguen internados. Pero cuento con su solidaridad, los nenes son talles 10 y 12, calzan 34/35, la mamá es una mujer mediana, calza 38, el papá es un hombre menudo, delgado, calculo un talle 40, se quedaron con lo puesto. Juntaremos cosas en la escuela 1, difundir por favor. Y a la vez, a partir de hoy en Belgrano 180, entre San Martín y Deloqui, se estarían juntando las cosas allí porque la escuela hoy está cerrada, ¿no? Así que el nombre de la persona ahí se llama Jessica, en Belgrano 180. El que quiera colaborar puede acercar las cosas ahí. Si no, el lunes en la escuela 1 se van a estar recibiendo las donaciones también.
Así que nada, sepan que si no llegan hoy o mañana, pueden el lunes en la Escuela 1 acercar aquellas cosas que permitan pasar este momento que va a ser inolvidable, lamentablemente, para quienes lo tuvieron que vivir, pero es necesario que nos demos todos mutuamente una mano. Bueno, y vamos a escuchar una canción de las que cantó Cristian, los invitamos a compartirla, luego todas las entrevistas, y les parece, para el cierre hacemos un balance de lo que fue 5 de marzo, este ciclo que nos juntó, y el análisis económico de la carta de Rodolfo Walsh por Lucas, ¿sí? Muy bien, vamos. Las letras vuelan y se estrellan, un café, nunca te encontré. Pienso solo en cubetas recién llenas, ¿quién será el jefe que me meta en una de ellas? Las letras vuelven a caer, depende como vos las ordenes. De camas infame todo se contrae, patología llevaremos de por vida. ¿Quién será el doctor que me dé algo mejor? ¿Cuál será el cura que me dé la absolución? ¿Cuál será el gobierno que prohíba mi voz? ¿Qué será de mi vida si mañana no estás, amor? Que corren en el fondo de la escuela, soy uno de ellos cuando toco aquella orquesta. Adultos que corren en el fondo de las cuentas, soy uno de ellos esperando la gran fiesta. El abecedario se destruye sin razón, solo quedan palabras que mencionamos hoy: corrupción, mafia, asesinos a distancia, hipocresía, infamia, mentiras de verdad. ¿Quién será el doctor que me dé algo mejor? ¿Cuál será el cura que me dé la absolución? ¿Cuál será el gobierno que prohíba mi voz? ¿Qué será de mi vida si mañana no estás, amor? Hola, buenas tardes. Voy a hablar en representación del SUTEF y de la CTA Autónoma. El Estado criminaliza la protesta social, priorizando la herramienta penal para el tratamiento de los conflictos sociales. La intervención de la justicia, impulsada por el gobierno provincial, da cuenta de la intención de criminalizar la protesta en Tierra del Fuego. El sindicato docente y otros gremios estatales sufrimos una persecución política y penal desde hace años, con una participación activa de la justicia penal. Además de las irregulares condenas del 2015 por la participación en una protesta social frente a la gobernación. Distintos dirigentes sindicales hemos sido víctimas de los juzgados penales de instrucción, con violentos allanamientos a la madrugada y órdenes de incomunicación en la investigación de delitos como el de resistencia y atentado a la autoridad. Bajo amenaza de prisión preventiva, el juez penal nos impuso reglas de conducta que buscan coartar nuestra participación en manifestaciones políticas y el ejercicio de nuestra tarea como dirigentes. Además, en el caso de dirigentes sindicales del ámbito estatal, nacional o provincial, la criminalización del ejercicio de la protesta suele venir acompañada de un avance a nivel administrativo para lograr la exoneración de los dirigentes involucrados y así debilitar las organizaciones de trabajadores y trabajadoras que se oponen a las políticas de ajuste. Se suman imputaciones por liderar protestas de las y los trabajadores estatales. Los empleadores impulsan procesos para levantar su protección sindical, exonerarlos de sus cargos y así debilitar a los sindicatos.
En Tierra del Fuego, el año pasado, el Superior Tribunal de Justicia Provincial dio luz verde para que se levante la protección gremial como dirigente sindical de nuestro secretario general, y la gobernadora Bertone proceda a la exoneración de Horacio Catena y la de 16 docentes sin haber llegado a la resolución de fondo, sin condena firme y con el juicio prescripto. Todo el proceso de criminalización lo comenzó Fabiana Ríos durante su gobernación y lo continúa Rosana Bertone. Todo basado en reglamentaciones de la dictadura militar que siguen vigentes. Fuerzas políticas a las que se les cae la palabra democracia de la boca, pero que a la hora de darle tratamiento a los conflictos utiliza herramientas represivas heredadas de la etapa más oscura de nuestra historia. En este escenario se destaca un preocupante alineamiento entre los poderes ejecutivos, judicial y los ministerios públicos a nivel federal y provincial para impulsar la aplicación de figuras como intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad, sedición o corte de rutas o calles, todas ellas con la clara intención de criminalizar y desactivar los conflictos y los reclamos sociales. Repudiamos las prácticas represivas que se llevan adelante en Tierra del Fuego. Exigimos la incorporación a sus puestos de trabajo de los y las compañeras Nadine Calvo, Paola Pérez, Alejandro Gómez y Horacio Catena. Ejercer el derecho a la protesta no puede costarle a un trabajador su condición como tal. Buenas tardes. A todas aquellas que quieran y aquellos que quieran pintar, poner un poquito su aporte en el mural que está haciendo Cani Soto, un artista de esta ciudad, un pintor muy conocido y muy querido por todos y todas nosotros. Está haciendo un mural por la memoria, no es necesario ser artista, está ahí, está para aportar. Se me olvidó esperándolos. Tráeme un corazón. Se me olvidó esperándote. Favor, tráete el tuyo y dame calor. Ya que viniste, te pido un favor, tráete el tuyo y danos calor. Corazón desnudo ante el hielo interior. Corazones desnudos ante la desolación. Tanto grité y nadie escuchó, tanto ofrecí para estar con vos, tanto grité y nadie escuchó, tanto ofrecí para estar con vos. Seré, no se preocupe, consigo estaré. Soy lo que
gracias. Estamos con Maggie Murphy, es docente. Bueno, y queríamos preguntarte qué significa para vos los 24 de marzo y por qué te convoca a estar acá hoy. Bien, soy docente jubilada y hace 30 años que vivo acá en Tierra del Fuego y soy, digamos, de alguna manera una sobreviviente. El 24 de marzo nos sorprendió a todos los de que de alguna manera militábamos de una extracción desde la Juventud Peronista y diferentes agrupaciones. Así que es un día muy especial. Fue un día muy duro cuando uno recuerda cómo vivió ese 24 de marzo. Realmente lo estábamos esperando porque ya había empezado a operar la AAA, habían empezado a desaparecer muchos compañeros. Ya no podíamos transitar legalmente como militantes porque realmente la persecución era mucha. Los que teníamos dentro de la familia militares teníamos bien claro su mensaje, que a ustedes habría que matarlos a todos. Entonces no nos sorprendió de alguna manera, pero sí fue un golpe muy bajo. No lo podíamos creer porque se venía de muchos años, incluso hasta con mucha participación de la iglesia, con los curas del Tercer Mundo, con el cura Mujica, viendo al otro, trabajando desde lo barrial, transitando los barrios, trabajando con la gente, y todo eso cuando se empezó a generar una conciencia cada vez mayor, las reuniones en las fábricas y demás, obviamente que este proyecto o proceso lo frenó totalmente. Entonces fue muy duro a nivel personal y a nivel familiar. Primero desaparece un cuñado que desaparece con su hijito, y mi sobrino, que después vivió toda su vida acá, Santiago García, fue recuperado por su abuela. Mi mamá también es docente jubilada de aquí. Con María Adela Antocolet lo encontraron después de 1 mes y medio de haber sido desaparecido, o sea, es prácticamente uno de los primeros nietos recuperados. Y realmente fue muy duro. Él desapareció con su papá, después asesinaron a mi hermano en la calle, y mi cuñada en el 80, dentro de las últimas detenciones, desaparece, y sabemos que estuvo en la Escuela de Mecánica de la Armada porque Basterra, que publica las fotos como detenido desaparecido, que lo hacían sacar las fotos para documentar, él luego publica las fotos, y ahí supimos que Graciela había estado en la Escuela de Mecánica de la Armada. Así que, bueno, realmente para mí en lo particular es un tema tremendo y sobre todo muy duro, porque hoy por hoy, para que pudiera existir una dictadura en ese momento, se usó el brazo militar, pero hubo un compromiso y no un compromiso, ¿no? Estuvo apoyado por los grupos civiles, estuvo apoyado por los grupos económicos. 42 años después, esos mismos grupos económicos hoy son gobierno, y eso es tristísimo. Este 24 de marzo es por ahí más duro que cualquiera, porque a partir de este último año que pasó, el 2017, con un desaparecido, un muerto, muerte por la espalda, la criminalización de la protesta, realmente son figuras que habíamos logrado erradicar de alguna manera, y es muy triste, pero bueno, lo importante es que estemos todos acá, que estemos en la calle, que sigamos denunciando, que no nos callemos, que sigamos participando, porque la gente es, para los que lo transitamos, ver que la gente se sigue movilizando es sumamente importante. Todos adquirimos hace 42 años, cuando empezó a pasar esto, un compromiso de que estas muertes y las desapariciones no podían ser en vano. Entonces seguimos de pie, seguimos peleando, seguimos reclamando, seguimos esperando justicia, pero siempre de la misma manera, siempre esperando justicia, no justicia por mano propia, no hacer lo que ellos nos hicieron, es justicia por mano, justicia real, justicia
genuina. Por eso nos manejamos siempre con las mismas banderas: memoria, verdad, justicia y alegría. Lo que no pudieron robarnos fue la alegría. Nos robaron los compañeros, nos mataron a los amigos, nos quedamos en una noche y realmente no nos pudieron robar la alegría. Nosotros pudimos seguir de pie, pudimos seguir denunciando y es hermoso que esto siga pasando. Gracias. Muchísimas gracias. Estamos con Sandra Esperón, de SOEM. Queríamos preguntarte qué significa vos el 24 de marzo y qué te convoca a estar acá. Como todos los años, verdad, memoria y justicia. El 24 de marzo de 1976 fue el golpe de Estado más sangriento que vivió la historia argentina, no solamente por lo que significó monstruosamente los 30.000 desaparecidos. Hoy tenemos abuelas y madres que siguen buscando a sus hijos y a sus nietos, sino por toda la política implementada por los gobiernos militares que comprometen a los países de por vida a deudas externas y todo lo que implica la estructura política que ellos llevan a cabo, que ha sido desaparecer a toda la faz que podrían hoy ser los políticos, que podrían haber sido en su momento los políticos del futuro, amedrentamiento, crear una sociedad con miedo, con sumisión, y obviamente es lo que nosotros tenemos que resaltar desde el lugar donde yo trabajo, que es el gremio, que la gente pierda el miedo, que no esté sumisa, que salga a la calle, que siga reclamando por sus derechos, porque hoy en la actualidad nosotros vemos un gobierno nacional que, más allá de las diferencias, porque es el gobierno electo, tienen políticas similares, y eso es lo que más nos preocupa en la actualidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, estamos con Constanza, vicepresidenta del Centro de Estudiantes del Polivalente de Arte. Para vos como estudiante, pero también como persona, como joven, ¿qué significa para vos esta fecha y qué te convoca a estar acá? Y me parece que es una cuestión de... Vos pensás en los... Yo no lo viví, pero me parece que podría... No sé si podría volver a pasar, pero yo pienso en todos los estudiantes de mi edad que sufrieron todo eso, me pone muy mal realmente, tipo lo pienso y digo, pucha, me podría haber pasado realmente. Y me parece que yo ya uniéndome al centro de estudiantes y demás, es como que lo militás, por así decirlo. Y nada, y justamente me podría haber pasado, entonces es como que nada, te choca, y me parece que conmemorándolo lo estoy luchando también. Bueno, muchas gracias. No, nada. Bueno, estamos con Marisa, docente de Escuela Experimental. Queríamos preguntarte qué significa para vos esta fecha y qué te convoca a estar hoy acá. El recuerdo, el recordarlos a cada uno de los 30.000 desaparecidos y todos los otros, todos nosotros que estábamos ahí pariendo esto de alguna manera sin quererlo, y bueno, y reivindicar esta situación y no olvidar, y hoy por ahí traerla a la memoria a aquellos que ni siquiera estuvieron, y que sepan que bueno, que esto pasó y que esto no se está pasando y que continúa de alguna forma la lucha siempre. Eso. Muchas gracias. Bueno, estamos con Miguel de La Poderosa. Miguel, ¿qué significa para vos el 24 de marzo y qué te convoca a estar hoy en este evento y en la marcha? Mira, el significado nos atraviesa como sociedad, más allá de mi pensamiento individual, porque nos marcó nuestra historia, marcando nuestro modelo económico, desde ahí en adelante, nuestro modelo cultural. Las huellas que dejó no solo fueron un número, que son 30.000 nuestros desaparecidas y desaparecidos, sino lo que significó eso fue diezmar toda una generación que estaba militando por la transformación social y cultural, económica, militando en los barrios, en las villas, militando con los más necesitados, más allá de la organización a la que pertenecieran. La dictadura militar vino oficialmente a implementar un modelo que ya se empezaba a aplicar en los últimos años del gobierno constitucionalmente electo,
desapareciendo personas con la dictadura y empezando a virar el plan económico hacia un plan de ajuste. La dictadura vino a oficializar eso y a implementar un plan asesino desde la desaparición y el asesinato de personas, pero también asesino en el plan económico, una deuda que creció tremendamente bajo la dictadura militar y deuda que fue contraída no para generar obras, que tampoco es algo que nosotros acompañemos, digamos. Cuando un país está endeudado, está en deuda con otros organismos y como toda deuda tiene una relación de dependencia. Nosotros no queremos dependencia, queremos un país que sea libre económica y culturalmente. Ese plan económico, ese plan cultural, ese plan político, hoy en día con este gobierno nacional y con los gobiernos provinciales como el nuestro, están totalmente alineados con las políticas nacionales, viene nuevamente a implementar un modelo, te diría que más salvaje que el que se aplicó en los 90 con el menemismo. Más salvaje porque la represión que hoy estamos viviendo, la desaparición de personas que está viviendo, la desaparición de Jorge Julio López, que significó un golpe durísimo para la política que estaba llevando el gobierno nacional en cuanto a derechos humanos, que a veces se le achaca al kirchnerismo como lo mismo, esa desaparición igual a la que fue de Santiago Maldonado. Nosotros decimos que es muy distinto que el Estado sea el elaborador de la represión y las desapariciones a que el Estado no haya logrado, como sí pregonó, un cambio cultural. El kirchnerismo no logró un cambio cultural. Yo creo que tampoco lo buscó, en mi opinión personal. Lo que hoy estamos viviendo es un Estado represor y hay una gran diferencia. En nombre mío ni en nombre de La Poderosa necesitamos defender lo que hizo el gobierno kirchnerista o el gobierno de Cristina Fernández. Yo creo que hay cosas que se defienden solas. Ahora, nosotros como organización política barrial no partidaria no adherimos a ningún partido político ni a ninguna organización político electoral. Pero sí reconocemos que no es lo mismo que un pibe tenga la asignación universal por hijo, una familia que pueda acceder a esos beneficios, a quien no pueda acceder. No es lo mismo que un pibe tenga una beca para poder estudiar a que no la tenga. Hoy en día las becas estudiantiles se redujeron en cantidad de asignaciones y dicen que aumentaron el ingreso por beca. La realidad es que se aumentó en un porcentaje tan ínfimo que no llega a siquiera acercarse a la galopante inflación que hay, incluso a la reconocida por el propio INDEC, ¿no? De ese INDEC tan manipulado que se denunciaba que se manipulaba y se manipulaba en la anterior gestión y en esta también. Ahora nosotros como organización lo que estamos empezando a hacer en Ushuaia es, como militancia barrial, es empezar a estar en los barrios, a tener contacto tanto con el vecino como los dirigentes barriales y empezar a organizar y a militar las necesidades más fundamentales de todos los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad. Buenísimo, muchas gracias. Y continuamos en el último programa de 5 de marzo, en este 24 de marzo, que tiene el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia como eje central de nuestro programa. Ahora, para darle un repaso a la carta que Rodolfo Walsh le escribiera a la dictadura militar cuando se cumplía el aniversario de aquel golpe nefasto de 1976, la que quedó como su última palabra pública, dado que su nombre integra desde el 25 de marzo de 1977 la larga lista de desaparecidos durante la dictadura militar. Rodolfo Walsh comienza su carta hablando, lee a los dictadores sobre la censura de la prensa, sobre la persecución a intelectuales, sobre allanamientos a su casa de Tigre, asesinato de amigos queridos. Continúa luego hablando de los desaparecidos, de los presos, los muertos, ¿sí? Y sorprende la data que tenía, dado que trabajaba desde la clandestinidad, ¿no es cierto?
Y bueno, y hacia el final de la carta empieza a hablar sobre economía, ¿sí? Sobre qué había sido de ese año que llevaba en el gobierno la dictadura encabezada por Videla, Macera y Agosti. Y bueno, les habla de la política económica. Les dice que en un año han reducido el salario real de los trabajadores al 40%, que han disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, congelando salarios, subiendo precios, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, elevando la desocupación, prometiendo nuevos despidos, ¿sí? Donde les habla también, les dice de cómo ha caído el consumo de alimentos, que disminuyó en un 40%, el de ropa en más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares, les habla del aumento de la mortalidad infantil, les habla luego del aumento de la deuda exterior, que alcanza en esos momentos a $600 por habitante, de una inflación anual del 400%, hoy estamos teniendo inflaciones del orden del 25%, de la baja de la inversión externa, ¿sí? Igual que hoy en día no tenemos prácticamente inversión, ¿no es cierto? Sigue hablando luego, dice textual, dictada por el Fondo Monetario Internacional, según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esta junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Oz y todos los miembros de su gabinete. El espectáculo de una bolsa de comercio donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el 100 y el 200%, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes. La rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el festín de los corruptos. Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados, no pretendiera que esa junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Macera ama la vida, aún cabría pedir a los señores comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país, tras la ilusión de ganar una guerra que, aun si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Y en el último párrafo Rodolfo Walsh les dice: estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Qué gran hombre Rodolfo Walsh. Es una carta maravillosa la que le escribió en aquel marzo del 77 a la Junta Militar. Y qué loco cómo repetimos la historia, ¿no? Cómo no aprendemos de nuestros errores. Hablaba Rodolfo de la reducción del salario real de los trabajadores, de la disminución en la participación en el ingreso nacional, de la necesidad de trabajar
más cantidad para poder cubrir la canasta básica familiar, ¿sí? Del congelamiento de los salarios, de la abolición de toda forma de reclamación colectiva. En este momento sufrimos una represión a lo largo y a lo ancho del país que no se vivía en muchísimo tiempo. La elevación de la desocupación, la promesa de nuevos despidos, ¿sí? La incertidumbre que tienen tantos trabajadores de si van a poder conservar sus trabajos, ¿no es cierto? El consumo, la baja del consumo, los alimentos un 40% menos en aquel entonces, la ropa más del 50%, estamos viviendo estas mismas cuestiones ahora, ¿no? En aquel momento también se vivía la entrada indiscriminada de productos del exterior, la famosa propaganda de la silla, y hoy vemos lo mismo. Y me tocaba muy de cerca la sensibilidad de leer lo de las medicinas, ¿no? Que decía, ha desaparecido prácticamente el consumo de medicinas en las capas populares. Y pensaba ahora en los jubilados que les quitaron sus medicamentos, que la actualización de su salario ha sido disminuida, que hoy cómo hace una persona que cobra la mínima cuando tiene que pagar 4.000, 6.000 pesos de medicamentos más las tarifas de los servicios. Es realmente muy triste cómo volvemos a repetir la historia. El crecimiento de la deuda, ¿sí? La inflación, Caputo haciendo de las suyas. Ahora están por aprobar una ley en el Congreso que tras títulos que mienten como hacen siempre, de beneficiar a las pymes, donde una ley de más de 200 artículos que van a sacar, tiene sus primeros 20 y pico que están referidos a las pymes, y después todos los demás son para beneficiar a la especulación financiera. Uno de los grandes beneficiarios hoy, como en aquel entonces, y la oligarquía, la ganadera en aquel entonces, hoy más dedicados a la agricultura, y los monopolios, exactamente las mismas cuestiones que estamos viviendo hoy en día. Y por supuesto, con la propaganda, ¿sí? Con la cobertura de los medios que hacen que esto sea posible. Como reflexión final es que sepamos aprender de la historia, que no la sigamos repitiendo como estamos haciendo, y que aprendamos de la lección de Rodolfo Walsh, que decía que fiel a su compromiso de seguir dando testimonio en momentos difíciles. Sigamos luchando, compañeros, sigamos adelante, y bueno, será hasta la próxima. Gracias a Miguel, y bueno, en nombre de la organización del acto que me convoca para poder estar acá, pese a algunas idas y venidas que por ahí no mías, capaz que no estaba, pero bueno, acá estoy de nuevo en este acto del 24 de marzo. El jueves pasado di mi última clase de educación física con primero quinta en mi colegio. Y Miguel me decía que hable, bueno, por lo general no me tienen que decir, y más en estos momentos, pero quiero contar o reflexionar, ya que este día se transformó en eso, en un día de reflexión. Después tendremos nuestras diferentes miradas con respecto a eso. Pero primero quinta tiene clases en el ingreso del turno tarde de mi colegio. Ingreso que se volvió a hacer a la antigua, por decirlo y por resumir, porque
somos varios los que queremos decir cosas, ¿no? Toca el timbre, entran todos los chicos y se deben formar curso por curso, uno atrás del otro, mirando la nuca del de adelante, pero sobre todo tienen que esperar en silencio a que se haga el saludo. Más allá de quién lo haga, en este caso estaba el vicerrector del turno, también estaba el vicerrector del turno mañana, y el subjefe de preceptores a los gritos: chicos, esto así no puede ser, y que no sé qué y que no sé cuánto. Está el vicerrector acá parado. El vicerrector, que si no me equivoco es profe de historia, luego de que el subjefe se calla de los gritos y logran un poco apaciguar las aguas o las bocas de los adolescentes, mientras el profe con los chicos de primero quinta esperando que eso se desarrolle, porque si no, no podíamos hacer la clase, toma la palabra y dice: bueno, no solamente es el respeto al vicerrector, que soy yo, sino que también el respeto hacia ustedes. Respétense, que pito que flauta. Pero, lamentablemente, esto es un paréntesis mío, obviamente son las palabras que vienen a este episodio. Yo no quiero ser dictador, pero si me obligan, vamos a sacar los minutos del recreo que se coman en el ingreso al saludo o al colegio. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque nosotros en este mismo colegio hemos debatido muchísimo esto, hemos presentado proyectos, habíamos avanzado en y estudiado que no hay ninguna ley que diga que yo no puedo estar con las manos en el bolsillo, que yo no puedo estar con un gorro saludando a mi bandera, que yo tengo que estar formado con mi curso mirándole la nuca. ¿Y por qué les cuento esto también? Porque me parece que más allá de que este día recordemos, reflexionemos, evoquemos a la memoria tiene que ir mucho más allá que el 24 de marzo. Este es mi pensamiento, tenemos que estudiarnos, tenemos que saber por qué llegamos hasta ese 24 de marzo y hasta hoy, porque hay cosas que las volvemos a repetir, porque hay una lucha perdida, compañeros, compañeras, la cultural identitaria, porque si en nuestros colegios, en nuestras escuelas, son las únicas escuelas, aparte de las militares, que siguen sosteniendo estas costumbres. Entonces está bueno, y ya que se me dio otra vez la posibilidad de tener la voz amplificada, que no todos la tienen y no todos tampoco saben qué hacer con ella, creo que nos debemos eso para poder evaluar de no repetirlos nunca más. Nos debemos eso, es la batalla principal. Y doy otra respuesta, es una de las formas que la educación popular nos puede ayudar para que en nuestras escuelas públicas podamos avanzar y no retroceder, porque se trata de eso. Y bueno, sin eso vamos a tener que seguir reuniéndonos los pocos que estamos en Ushuaia los 24 de marzo, o acá o allá. Muchísimas gracias, yo me despido. Empecé con Ayer ABC Hoy, seguí con Coplas Desesperadas, y esto es Tu Canto Mío. Soy la tortura de los que miran sin poder dormir. Soy la tortura de los que miran sin poder dormir. Soy bolso grande lleno de sueños que esperan por ti. Hoy voy a ver si golpeo tu frente para entrar en tu mente. Soy la alegría de los que escuchan miles de mis fantasías. Soy el canto que se escurre por tus pasos. Soy el delirio de la locura por tenerte entre mis brazos. Hoy voy a ver si te siento con mis manos aunque no esté. Canto de tierra, tierra mojada, surcos de tu luz. Canto de cielo, nubes que pasan volando ciego. Canto de árbol bien arraigado, mueve hojas, saludando, canto, 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 canto.
desorden de nuestras leyes ordenadas. Soy confusión de los que opinan, en esta vida no hay nada. Soy un retiro sin horas, sin moldes, sin puertas acurrucadas. Hoy voy a ver el destino de tu sueño más distante en mí. Soy la vertiente que lleva tus ojos a que veas el fondo. Soy arenal donde recuestan tus besos. Soy el despliegue de tus pasiones, quizá sea tu suerte. Hoy venderé mi alma al mejor postor. Canto de tierra, tierra roja, los surcos de tu luz. Canto de cielo, nubes que pasan por volando ciego. Canto de árbol bien arraigado por hojas, saludando mi canto, mi canto, canto mi canto. Muchísimas gracias. Bueno, y acá estamos, cerrando el último programa de 5 a marzo. La verdad que una gran experiencia para nosotros que, por lo menos en lo particular, no soy locutor de radio, ni periodista, ni nada que se le asemeje. Pero bueno, estuvimos haciendo más de 10 programas y fuimos aprendiendo todos los días un poquitito más. Lástima que no está Walter acá para también decir lo que piensa. Vamos a ver si nos podemos comunicar con él en algún momento y podemos meter ahí la vocecita de Walter que nos diga qué le pareció este ciclo. Eloísa. Bueno, la verdad es que creo que nadie se imaginaba cómo iba a funcionar esta fusión, valga la cacofonía, porque si bien en el caso de Walter o en mi caso sí había experiencia de radio, una cosa es hacer radio en los formatos que uno está habituado y otra cosa es con una finalidad bien puntual como ha sido la de este programa, ¿no? Y con el objetivo de que termine, porque arrancamos siendo 5 a marzo y poder cerrar un ciclo y que el saldo sea positivo, más allá de que, y me voy a permitir un chiste que la gente no va a entender mucho, solo que uno lo explique, en Japón nos han tirado algunos palos en la rueda, les mandamos saludos a la gente de Japón, pero más allá de los compañeros japoneses, el resto ha estado, la verdad, un saldo más que bueno. Creo que todos hemos aprendido un montonazo. María, dale María. Bueno, María. Bueno, para mí fue un gran desafío participar de la radio. Personalmente le quiero agradecer muchísimo a Javier cuando me convocó, la paciencia, el compañerismo de todo el grupo. Yo no tengo absolutamente nada de experiencia en radio, tampoco de ser oradora de nada, pero bueno, la calidad humana realmente acompañó muchísimo, aprendí, tengo que seguir aprendiendo, no me quiero respaldar en el no sé, tengo que seguir aprendiendo y me quedo ahí. Gracias porque realmente fue un programa súper interesante, llegó a muchos rincones, fueron notas muy interesantes, la gente que invitamos realmente fue de muchísima calidad y bueno, nada, de mi parte eso, gracias. Yo viajé y realmente escuché la radio en La Pampa, en Río Negro, gente en Tucumán y la verdad que fue muy positivo todo lo que salió de la radio, así que bueno, eso. Florencia. Bueno, la verdad que como María es un aprendizaje esto, algunas veces, digamos, no tenemos ni el recorrido de Elo ni de Walter en lo radial, ni tampoco la cancha que tiene Javi. El tartamudeo es constante de mi parte, pero realmente me encanta poder aprender, poder intentar cosas nuevas y aceptar estos desafíos que tienen que ver con
una militancia, porque esto se hace en un contexto de militancia, se hace en un contexto que tiene que ver con una idea, que tiene que ver con transmitir valores y pensamientos, y el respaldo a todo lo que tiene que ver con los derechos, con lo público, con aquello que acompaña a los trabajadores en su cotidiano. Hemos tenido notas súper interesantes de gente que yo nunca pensé que podía contactarme y hablar, como la delegada de Encuentro Paca Paca, como el delegado de Río Turbio, con Moira Millán, otras notas que se nos han malogrado con María por problemas técnicos, pero también que las hemos supervalorado. Y bueno, en las equivocaciones, en los errores también se hace un poco el oficio, y pese a que no tenemos absolutamente, por lo menos en nuestro caso, nada que ver con el tema de la comunicación, el intentarlo en este grupo humano, la verdad que ha sido un gusto. Bueno, gracias. Y también que se sumó, viste que nosotros nos quedamos estudiando para rendir en marzo, pero hubo uno que igual, aunque se las llevó todas, se fue de vacaciones igual, y después vino a sumarse al último momento. Bueno, está bien, lo aceptamos, y se incorporó. Y arrancó cebando unos mates buenísimos también. Sí. Bueno, el Lucas Velo, que se nos incorporó en los últimos programas y dando su aporte, y hoy cerrando el programa con un análisis económico, político, contable. No, simplemente saludarlos a todos, decirle gracias acá a los chicos por aceptarme, que medio que entré por la ventana justamente a tomar unos mates, y en un momento me pusieron el micrófono y tuve que decir algo. Así que bueno, muy contento con la experiencia, y bueno, esperemos que la podamos repetir en algún momento. Bueno, esto fue 5 de marzo, espero que nos hayamos encontrado, nos hayamos gustado al escucharnos, y esperemos que la radio siga en FM Nuestras Voces. Seguiremos con otros proyectos, con otros programas que a la brevedad los vamos a ir anunciando. Bueno. Nada, hasta pronto, nos vamos a estar escuchando todos seguramente. Porque vamos a hacer algún trabajito de edición con alguna de las notas que dijo Florencia, y las vamos a estar poniendo al aire en algunos horarios que vamos a para hacer. que no nos extrañen. Para que no nos extrañen. Así que vamos con la. ¿Contamos 3? 1, 2, 3. Bueno, sí. Vamos a dar lectura al documento unificado que confeccionamos desde la multisectorial para cerrar el acto del 24 de marzo. Les agradecemos por participar a todas las organizaciones que forman parte de la multi. Desde todas las organizaciones agradecemos la participación de toda la comunidad. Volvemos a repetir la invitación para que se acerquen a participar de cualquier organización, de la multisectorial, de cualquiera de las organizaciones de las que formamos todos y todas partes. Reivindicamos a nuestros compañeros y compañeras estudiantes desaparecidos, detenidos y desaparecidas detenidas durante la última dictadura, a nuestros compañeros y compañeras sindicalistas, trabajadores, trabajadoras. Reafirmamos siempre que nunca más, y vamos a dar la lectura al documento. Dale. 42 años han pasado del golpe cívico-eclesiástico-militar autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que se impuso un 24 de marzo de 1976 y se extendió hasta el año 1983. Durante esos años, el objetivo motor de tamaño empresa asesina fue imponer un modelo económico neoliberal. Para afirmar esto, solo basta con recordar la desregulación del mercado de capitales, liberalización del comercio exterior y la creación de un contexto económico para una desocupación creciente. Desde el Ministerio de Economía, conducido por Alfredo Martínez de Oz, se implementaron las medidas necesarias para que el Estado no intervenga, garantizando una enorme transferencia de recursos desde los sectores más marginales a los más concentrados.
Los ganadores fueron el capital extranjero, los bancos y los exportadores. Los perdedores, el conjunto de los trabajadores, las pymes y los sectores medios. A su vez, la implementación de estas políticas de empobrecimiento se vieron replicadas en los ámbitos de la salud y la educación pública, traducidas en el desabastecimiento de hospitales y salas de atención primaria, precarización de las condiciones laborales del personal de medicina y docentes, vaciamiento de contenidos, reducción de los planes y diseños curriculares, persecución a los docentes en todos los niveles educativos. Todo lo que sabemos nunca hubiera podido ser realizado sin el ataque a las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras, sin dejar de llenarse las manos con la sangre de nuestros 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos, y sin la angustia torturosa que sufrieron quienes debieron exiliarse, siendo el exilio también una violación de los derechos humanos. La dictadura del 76 nos dejó un vacío imposible de llenar. Un agujero en el centro del pecho que se lamenta por perder en manos de esos asesinos la vida y la militancia de una generación que enfrentó al terrorismo de Estado en la búsqueda de una sociedad justa, libre e igualitaria. Compañeros y compañeras que desde sus diferentes caminos, pero unidos por un objetivo supremo, defendieron la lucha por un nuevo mundo. 42 años después, el presente nos plantea un enorme desafío, nos interpela acerca de nuestra disposición para enfrentar las políticas que hoy se reeditan con similares características. Los jóvenes que no fueron testigos de cretes de este pasado pueden ver con nitidez en cada derecho que se pierde, en el ataque a los jubilados y las jubiladas, en cada despido, en el rostro de los presos y presas políticas, en cada pibe y piba asesinada, la fisonomía de un gobierno que, como antes, pretende condenarnos a vivir al margen de la dignidad. Desde el 10 de diciembre de 2015, el gobierno de la Alianza USR PRO, denominado Cambiemos, llevó adelante medidas que intentan cumplir el mismo objetivo de aquella embestida golpista. Comenzaron con una devaluación que abarató el costo laboral a los empresarios, eliminaron las retenciones al agro y a las minerías, implementaron despidos en la administración pública, abrieron las importaciones afectando la industria nacional, favorecieron las inversiones no productivas y la fuga de capitales y les pagaron a los fondos buitres más allá de sus demandas. La persecución político-ideológica, la estigmatización de los trabajadores y trabajadoras estatales, señaladas como ñoquis, y la no intervención del Estado en los despidos en el sector privado, tienen el mismo objetivo: precarizar el empleo y disminuir el salario. Así, la desocupación creciente facilita la discusión paritaria a la baja, en defensa de la fuente de trabajo. La repercusión nuevamente es un golpe duro y certero a los sectores más vulnerables, las villas, los barrios populares, nuestros jubilados y jubiladas que gracias a la reforma previsional hoy no pueden ni costearse un medicamento. Las personas con discapacidad a la que este gobierno dio de baja sus pensiones y sufre de manera potenciada la disminución en la oferta laboral y los embates de la inflación. La comunidad trans, a la que tanto a nivel nacional como provincial no se le reconocen sus derechos y para quienes hoy no hay inclusión porque no hay voluntad política. Las medidas económicas neoliberales, lo sabemos muy bien, no pueden ser implementadas y sostenerse si no es con persecución y represión de cualquier expresión que se oponga al empobrecimiento sistemático y estructural en el que resulta indefectiblemente una economía de estas características. No es extraño entonces que todo el peso de las acciones de las fuerzas de inseguridad a las que responde al gobierno macrista, no por obediencia debida, sino por convicción y anuencia, se imprima sobre la espalda y la vida de aquellos compañeros y compañeras que son parte de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Es así que sufrimos la persecución en un aumento dentro de nuestras villas y barrios más empobrecidos,
que las balas del gatillo fácil se descargan sobre nuestros pibes y pibas más pobres, como lo demuestra el asesinato de Facundo, muerto por una bala policial en la nuca, o la muerte de Rafael Nahuel, hermano mapuche, asesinado por la espalda por el grupo Albatros. Rafa, como muchos hermanos y hermanas mapuches, huichis, com, collas, huarpes, pilagá, guaraníes, yaganes, selnam, y de los más de 36 pueblos originarios que pervivimos en este territorio del Tahuantinsuyo, defendía su territorio central de la ocupación extranjera, tal como lo hacía Santiago Maldonado allí en Chuzamen, quien también fue asesinado en este caso por la gendarmería que defiende las usurpaciones de Benetton y Lewis, entre otros. Hoy la Patagonia está militarizada y nuestros hermanos son cruelmente perseguidos y perseguidas, pero el problema del territorio, la tierra y el acceso a una vivienda digna que debiera garantizar el Estado no solo afecta a las comunidades originarias. Son cientos de miles de compañeros y compañeras que viven en condiciones precarias, sin posibilidad de acceso a un techo, a una tierra e incluso en situación de calle. Las mujeres, todas las que nos reconocemos como tales, sea cual fuera el género que se nos asignó arbitrariamente al nacer, padecemos profundamente las consecuencias de la pobreza estructural que resulta de este tipo de gobiernos nefastos. El vaciamiento de la salud pública y el conservadurismo de un Estado muy apegado a la doctrina eclesiástica nos deja en jaque en lo que a salud reproductiva se refiere. Nuestras compañeras trans sufren la exclusión en todos los niveles y ámbitos de la vida, obligadas por un Estado machista y patriarcal a vivir en la pobreza, bancándose el maltrato, la discriminación y el avasallamiento de sus derechos más elementales como seres humanas, incluso como parte de aquellos que han formado para ejercer profesiones como la medicina. No existen políticas públicas efectivas y concretas para mejorar la calidad de vida de las mujeres, y las que pudieron haber están siendo destruidas. Una gran deuda con la comunidad trans es la creación de un registro de compañeras trans detenidas, desaparecidas. Que no exista aún habla a las claras de la invisibilización que padece aún hoy la colectiva. Los tribunales fallan en contra de los trabajadores en forma sistemática, permitiendo y convalidando despidos ilegales, así como la pérdida de personalidad gremial de algunos sindicatos que se oponen a las políticas de ajuste. Todo esto en el marco de un blindaje mediático nunca antes visto, con la implementación de la pauta publicitaria como mecanismo para obtener periodismo independiente, que no investiga, no cuestiona y reproduce el discurso oficial, intentando invisibilizar todas las fechorías llevadas a cabo por este grupo dominante. Los objetivos son los mismos, los métodos y el contexto pueden haber cambiado, pero creemos que no nos equivocamos en nada si este 24 de marzo decimos: Macri, no nos, vos sos la dictadura. Macri, vos sos la dictadura. Macri, basura, vos sos la dictadura. Macri, basura, vos sos la dictadura. Lamentablemente, el macrismo tiene en muchas de las provincias del país gobernadores y gobernadoras funcionales a sus políticas sociales y económicas neoliberales, que necesita de un genocidio social e ideológico por goteo, como el que estamos sufriendo día a día en las villas, sobre los pueblos originarios y sus territorios, en los espacios de militancia de la oposición, en las colectivas LGBTQ+, en el movimiento feminista todo. El actual gobierno de nuestra provincia y en la historia del de Ríos, Manfredotti y Estavillo, gobiernos que también fueron en un contexto neoliberal,
con el acompañamiento del Poder Judicial, los legisladores, los sindicatos, cómplices, han garantizado el ajuste que se lleva a cabo sobre la clase trabajadora. La persecución a las organizaciones que reclaman, los 17 compañeros docentes exonerados, los 5 trabajadores encarcelados sin las mínimas garantías, las 2 trabajadoras suspendidas en sus puestos laborales por luchar en contra del paquete de leyes, el deterioro de la salud pública, el ajuste en todos los niveles de la educación y su consecuente precarización, marcan el mismo sentido de la política nacional. Tierra del Fuego siente hoy los embates del neoliberalismo, porque no encuentra en quienes la conducen un frente de resistencia y porque no desobediencia, sino todo lo contrario. Es el gobierno provincial con todas las complicidades el que allana el camino para la expansión de esta peste neoliberal, tal como en el 76, cuando este era territorio nacional. Los militares que ejercían el gobierno territorial supieron replicar las prácticas de sus superiores nacionales, persiguiendo, torturando e incluso desapareciendo gente de la isla. En este nuevo día de la memoria por la verdad y la justicia, no queremos dejar de recordar a los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos, especialmente a los vinculados a nuestra querida Tierra del Fuego. Por ese motivo es necesario difundir el Estado, incompleto, no excluyente, recopilado hasta el presente, y de esta manera realizar un ejercicio de memoria constante. Guillermo Carlos Barriento Vargas, obrero y estudiante de ingeniería de la ciudad de Córdoba, nacido en la ciudad de Río Grande, desaparecido el 7 de noviembre de 1977, cuando contaba con 24 años de edad. Carlos Juan Neubón, empleado de la Casa de Tierra del Fuego en la ciudad de Buenos Aires. En esa misma ciudad fue secuestrado y desaparecido en el barrio de Recoleta. Gustavo Alejandro Cabezas, desaparecido el 10 de mayo de 1976. Tenía 17 años al momento de su detención, desaparición y muerte. Era estudiante de secundaria y militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios UES. Silvia Amanda González de Mora, estudiante, al momento de su secuestro contaba con solo 18 años de edad. Embarazada de 5 meses, dio a luz en cautiverio. Su hijo o hija nació con vida y aún permanece apropiada por sus captores. Juan Carlos Mora, estudiante de Río Grande, secuestrado el 1 de diciembre de 1976 en la pensión donde residía. Miguel Ángel Hoyo, con Cristo, que cumplía con su servicio militar en la base naval, fue secuestrado el 3 de julio de 1977 en el vuelo en el que retornaba a Buenos Aires para ser dado de baja. 2 agentes de civil lo obligaron a descender en un río Gallegos y el vuelo naval llegó a Ezeiza sin la presencia del conscripto. Leandro Jorge Campolucci, de 24 años, quien habría sido secuestrado en Ushuaia el 1 de febrero de 1979, perdiéndose todo rastro de él. Florencia Angélica Rojas Gutiérrez, docente de 31 años, fue asesinada el 14 de noviembre de 1982 en Río Grande. Los disparos se realizaron desde el Casino de Oficiales de la Armada, ubicado en San Martín y Espora de Río Grande. Marcela Beatriz Andrade Torres, de solo 9 años, fue asesinada por efectivos militares mientras transitaba junto a su padre y a su madre por la Ruta Nacional número 3 a la altura de la Misión Salesiana. Leandro Jorge Campos, joven obrero de 24 años, fue desaparecido el 1 de enero de 1980 en Ushuaia.
según constan los archivos de la CONADEP. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Asimismo, afirmamos que estas manifestaciones del horror perpetrado por la última dictadura deberían tener una visibilidad mayor en la memoria colectiva de los fueguinos y fueguinas. Se trata entonces de no perder la perspectiva histórica, de hacer un ejercicio de memoria constante que nos permita reconocernos en quienes lucharon y hoy no están, en las demandas que antes como ahora les animaron a enfrentar al poder. Se trata de recordarles en sus proyectos, en sus sueños, en su valor. A 42 años del golpe decimos y exigimos ningún genocida en libertad, cárcel efectiva, apertura de los archivos de la dictadura, restitución de los jóvenes y jóvenes apropiados, aparición con vida de Julio López, libertad a los presos políticos, reincorporación en sus puestos de trabajo de los trabajadores y trabajadoras exoneradas por Ríos y Bertone y suspendidos por luchar como Nadine Calvo, Paola Pérez, Alejandro Gómez y Horacio Catena. Cierre de las causas judiciales por luchar. Justicia por Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Facundo, asesinados por las fuerzas de inseguridad. Contra la represión y el ajuste de Macri y los gobernadores y gobernadoras. Basta de represión a los pueblos originarios. Libertad a Facundo Jones Wala. Por los derechos de las mujeres, mujeres trans y todo el colectivo LGBTQ+. Basta de persecución. Exigimos inclusión efectiva y real. 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidas presentes. 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas detenidas presentes. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre.